en un año marcado por las elecciones autonómicas y generales y con un escenario político diferente a raíz de la aparición de nuevas formaciones políticas. La sanidad está siendo objeto de debate, como no podía ser de otra manera. Para analizar los temas más candentes, contamos hoy con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en materia de sanidad. Doña Teresa Angulo, muy buenas. Buenas, muchas gracias. Pues Teresa, un poco esa valoración de la legislatura, aunque bueno, tu nombramiento es relativamente reciente, desde finales de enero de este año. Bueno, pues yo creo que el balance debe ser positivo en lo que a materia sanitaria se refiere, porque el Gobierno, cuando llegó al Ministerio de Sanidad, se encontró una situación, bueno, pues como en otros departamentos del Gobierno, pero en este caso con una deuda de más de 16.000 millones en materia sanitaria y, por lo tanto, lo primero que había que hacer es adoptar una serie de medidas que tuvieran como objetivo garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario para hacer que siguiera siendo público, que siguiera siendo gratuito, que siguiera siendo de calidad y no solo que siguiera siendo universal, sino incluso que fuera más universal y además más equitativo. Y yo creo que eso es lo que se ha conseguido con la reforma sanitaria que ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular. Y, por lo tanto, yo creo que el balance debe ser positivo porque, como decía, hemos conseguido garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público, se ha conseguido que siga siendo público y gratuito, a pesar de esas voces que se oían que bueno, pues, se iban a perder esa condición de público y de gratuito, y sobre todo se ha reducido, se ha acabado con esas deudas que había a los proveedores de la sanidad gracias a los fondos que puso en marcha el Gobierno, y tenemos un sistema sanitario, como digo, más universal y más equitativo. El Partido Popular sigue llevando a las elecciones en su programa el pacto, ese posible pacto por la sanidad. Uno de los grandes escollos del pacto ha sido el Real Decreto 16/2012. La oposición y los partidos que se presentan también a las elecciones por contra llevan la derogación, algunos de ellos, en concreto el Partido Socialista, precisamente de ese Real Decreto, y muchos de ellos supeditan ese pacto a la derogación de ese Real Decreto. ¿Crees todavía que es posible sumar a la oposición a un pacto de cara ya a una nueva legislatura? Bueno, nosotros seguimos manteniendo ese deseo y ese compromiso, y así además lo ratificó el nuevo ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados y posteriormente, y nosotros como grupo parlamentario así también lo deseamos y lo planteamos. Yo sinceramente confío poco en esa voluntad de pacto por parte de los grupos de la oposición, principalmente de algunos grupos de la oposición que están ya más instalados en obtener ese rédito político que en preocuparse verdaderamente por los problemas de la sanidad. Y yo creo que si hay algo que todos deberíamos tener claro, es que la sanidad debería alejarse de los intereses partidistas y simplemente pensar en lo que es mejor para el paciente, bueno, y con eso lo mejor para nuestro sistema sanitario. Yo creo que este Gobierno ha dado un ejemplo claro de su apuesta por el pacto, porque ha conseguido un hito histórico, que es firmar unos grandes acuerdos, unos grandes pactos, tanto con los profesionales como con la farmacia y la industria farmacéutica, unos pactos además a los que se le dieron la importancia que tenían, puesto que fueron firmados por el propio presidente del Gobierno en Moncloa, para, bueno, pues como digo, para dar la relevancia que para el Gobierno y para el Partido Popular tenían. Yo invito a la oposición a que se sume a esos pactos que los propios profesionales, los agentes que trabajan en la sanidad han firmado, y no entiendo por qué las fuerzas políticas no somos capaces de conseguirlo. Y creo que no es la mejor manera, por ejemplo, pues abandonar los trabajos de la subcomisión que se constituyó en el Congreso, precisamente para abordar cuáles eran los problemas y las necesidades del sistema sanitario, lo que manifiesta pues muy poca voluntad de diálogo y más bien estar instalados en esa demagogia de conseguir el rédito político. En un escenario de cambio de gobierno, siento ponerte en esta tesitura porque no sería halagüeño, lógicamente, para el Partido Popular, pero en caso de que hubiera un escenario de cambio de gobierno y la oposición
derogara ese Real Decreto 16/2012, ¿el Partido Popular seguiría predispuesto, digamos, a un posible pacto por la sanidad? Bueno, pues empezando como tú también lo has hecho, yo confío en que los españoles sepan valorar el trabajo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular y nos den su confianza. Pero en cualquier caso, para no eludir tu pregunta, o sea, nosotros, nuestra voluntad de pacto, tanto si estamos en el Gobierno como si estamos en la oposición, porque como digo, creo profundamente que la sanidad debe estar alejada de los intereses partidistas. Y a mí lo que no me gustaría es que se diera marcha atrás en una reforma que, como te decía antes, han conseguido, bueno, pues acabar con una situación en la que nuestro sistema sanitario estaba al borde de la quiebra, en la que se estaba poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema, en la que se estaba permitiendo un fraude sanitario, en la que, bueno, pues todos sabéis que había más de 1.000 millones de euros que estábamos pagando los españoles de asistencia sanitaria que se estaba prestando a extranjeros que tenían que haberla pagado y que nunca se reclamaron, que había cientos de miles de facturas para proveedores sin pagar y una reforma sanitaria que, como digo, ha conseguido hacer el sistema más equitativo porque ahora aportan los que más tienen y aportan menos o incluso no aportan nada, como los parados de larga duración, al sistema, por ejemplo, en farmacia. Y por lo tanto, yo creo que las cosas debemos valorarlas en su justo término. Diálogo sí, ofrecimiento al pacto seguimos, pero yo lo que me gustaría es que todo el mundo supiera lo que eso puede suponer para volver otra vez a poner en peligro nuestro sistema sanitario público. Comentabas antes ese pacto que ha habido con los profesionales sanitarios. Parece que va a diferentes velocidades. Un poco la parte de los médicos, la parte de los enfermeros. Recientemente, además, ha surgido un conflicto con el tema de la prescripción enfermera entre ambos colectivos. ¿Crees que debería mediar de alguna forma el Ministerio en este punto? Bueno, yo creo que, como te decía, los pactos marcaron un hito en lo que es la gestión de la sanidad, el acuerdo con los profesionales, que tanto para el Gobierno como para el Partido Popular son pieza clave y fundamental de nuestro sistema sanitario. El eje debe ser el paciente, pero sin los profesionales sanitarios, con todos los profesionales, pues es imposible mantener unos niveles de excelencia como tenemos. Y por lo tanto, partiendo de la premisa de que yo creo que los pactos están para cumplirlos, no me cabe la menor duda de que el Ministerio de Sanidad y sobre todo, bueno, pues Alfonso Alonso está haciendo un gran trabajo en este tema. Los pactos se están desarrollando, unos tendrán más dificultades, otros menos, pero yo creo que todo el mundo tiene que poner de su parte. Y por lo tanto yo confío en que todos los acuerdos se irán desarrollando y que el Ministerio y en concreto el ministro sabrá, bueno, pues hacer ese papel de coordinador y aunar voluntades porque, bueno, lo firmado está. Otra de las promesas del Partido Popular es garantizar la aplicación efectiva del catálogo básico de prestaciones en todas las comunidades autónomas y adoptar medidas que garanticen la equidad en el acceso a las innovaciones terapéuticas. En este sentido, ¿cómo se puede lograr eso? Porque hemos visto recientemente el caso de la hepatitis C, ha habido un plan para garantizar ese acceso de los tratamientos a los pacientes, pero llevan más innovaciones que suponen un mayor coste para el sistema y dificultades también de financiación para las comunidades autónomas. Pues yo creo que precisamente el ejemplo que has puesto, el del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C, es un magnífico ejemplo de cómo se deben hacer las cosas y cómo hay que saber aprovechar las oportunidades que las innovaciones nos ofrecen para salvar vidas. Hay personas o incluso formaciones que han intentado plantear esto como un problema. Nosotros siempre lo hemos visto como una magnífica noticia, como una oportunidad, porque evidentemente, como digo, esas innovaciones lo que hacen es mejorar la calidad de vida de las personas y lo que hay que saber es gestionar para que el sistema público sea capaz de hacer frente, de afrontar esos nuevos retos. Y se ha demostrado que se puede hacer, primero, con las medidas que la reforma sanitaria había implantado, que han supuesto que, por ejemplo, en estos 3 años ya se haya conseguido un ahorro farmacéutico superior a 4.500 millones de euros, lo que ha permitido que en estos 3 años se hayan introducido en la financiación pública más de 100 innovaciones
a nuestro sistema público. Como digo, eso es fruto de esa reforma sanitaria que tanto demoniza la oposición y que a lo mejor, si la situación del Ministerio de las Cuentas Públicas en Sanidad hubieran sido la que nos encontramos, no hubiéramos podido incorporar esas innovaciones y a lo mejor no se hubiera podido afrontar este tema. Yo creo que hay que saber, como digo, combinar esa buena gestión para que el sistema sepa afrontar esas innovaciones y yo no me cabe la menor duda que con todas las fórmulas que además están trabajando, porque ante nuevos retos, nuevas soluciones, el Ministerio está introduciendo fórmulas pues de techo de gasto, de riesgo compartido, de compra centralizada, que supone también ahorros, y que están demostrando que nuestro sistema sanitario bien gestionado puede hacer frente sin ningún problema a todas esas innovaciones. Una de esas fórmulas podría ser esa enmienda sobre techo de gasto sanitario que ha incluido el Grupo Popular en la reforma de la Ley de Financiación. Bueno, como sabéis, se ha establecido un mecanismo que además es voluntario para las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se adherirán voluntariamente o no, pero evidentemente nosotros creemos que es fundamental que bueno, pues la administración pública que compre o que contrate un servicio o que convenie con una entidad debe pagar esos materiales o debe pagar esos servicios, y de eso se trata. Bueno, pues esa es una de las fórmulas que se han establecido también para todo el tema de gasto farmacéutico y productos sanitarios, pero nosotros estamos abiertos bueno, pues a hablarlo, a debatirlo. El proyecto de ley ha pasado al Senado y por lo tanto, bueno, pues si se establecen nuevas fórmulas o se establecen mejoras, no habrá ningún problema en introducirlas. Una medida que ha generado algo de polémica entre algunas comunidades autónomas, sobre todo por parte de las consejerías de Sanidad, en cuanto a que es una medida que ellos consideran de control. Solo a través de estas medidas de control se puede garantizar el acceso a los tratamientos o controlar también ese... No, bueno, como te decía, primero es un mecanismo que es voluntario de adhesión, pero bueno, la comunidad autónoma que se adhiera, bueno, pues sabe que tiene que cumplir una serie de condiciones, pero yo creo que lo importante, como decía, es garantizar que los servicios que se contraten se paguen y que no volvamos a incurrir en ese déficit tan terrible que estaba nuestra economía. Pero, como digo, existen otras fórmulas con las que está, en este caso concreto, el Ministerio de Sanidad trabajando, como son el riesgo compartido, como es la compra centralizada, que supone, pues yo creo que muchos beneficios y que, bueno, pues supone muchos ahorros al sistema, y a mí me gustaría que algunas comunidades autónomas, o alguna comunidad autónoma en concreto, que no está adherida a ese sistema de compra centralizada y que anda con otro mecanismo, sea más solidaria y contribuya, porque mientras más comunidades autónomas se adhieran a esta compra centralizada, más beneficios y más ahorros se pueden producir en el sistema, precisamente para destinarlo al propio sistema y en este caso pues al acceso a los medicamentos innovadores. Recientemente el ministro de Sanidad comentaba que no veía mucho sentido en el copago hospitalario, que sigue estando presente de todas formas en la ley de garantías. ¿Se plantea de alguna forma retirar este copago de la ley? Bueno, fue algo que el ministro planteó, como digo, en esa primera comparecencia, algo que corresponde al gobierno y bueno, que se está hablando con las comunidades autónomas, y bueno, pues yo creo que sí, que esperemos que a lo largo antes de que termine la legislatura eso se elimine, pero como digo, es una cuestión que hay que hablar con las comunidades autónomas y valorar y ver cómo se hace. Otro debate que ha reabierto también el ministro es el respecto a la vacuna de la varicela, esa posible reincorporación a la oficina de farmacia. ¿Se tiene previsto algo al respecto? Bueno, a mí me gustaría dejar claro que cuando se toman decisiones sobre incorporar al calendario vacunal un medicamento, ¿no?, o hacerlo a una determinada edad o a otra, se hace siguiendo pues
unas recomendaciones tanto de la Agencia Europea del Medicamento, que es el que aprueba, como de la Agencia Española, basado en unas fichas técnicas. Aquí, con el tema de la varicela, lo que había era, bueno, pues una discusión, podemos decir, científica entre los pediatras y los profesionales de la salud pública. Los profesionales de la salud pública tenían una opinión y los pediatras tenían otra, y bueno, pues se tomó una decisión en base quizá más a los criterios de salud pública, ¿no? Porque bueno, pues se consideraba estos profesionales que era mejor que los niños se inmunizaran solos y que si a determinada edad no se había pasado la enfermedad, bueno, pues entonces sí poner la varicela, y que eso tenía que estar controlado, porque si se dejaba en la farmacia los padres podían ponerlo cuando quisieran, y entonces, bueno, pues era una forma de controlarlo. Es verdad que el debate está abierto, es verdad que las opiniones de los pediatras cada vez, bueno, pues a lo mejor son más generales, y bueno, pues el Ministerio también va a valorarlo con las comunidades autónomas, porque se basa en criterios científicos, nunca en criterios políticos, no se establecen por criterios políticos esas cuestiones, y por lo tanto, bueno, pues se va a valorar esas dos opiniones científicas y ver cuál es la mejor solución. En los últimos meses hemos visto una judicialización de la sanidad con cuestiones como las subastas andaluzas. De alguna forma, el Partido Popular se plantea una necesidad de dotar de más liderazgo al Ministerio de Sanidad para que no sucedan este tipo de situaciones. Yo creo que en esta legislatura se ha dado un paso muy importante, porque es verdad que dentro del Consejo Interterritorial de Sanidad pues se están adoptando decisiones de manera muy consensuada con las comunidades autónomas y siempre hablándolo con los responsables sanitarios de los distintos servicios autonómicos de salud. Y yo creo que en este sentido, bueno, pues esa función de liderazgo, de cohesión y de equidad se está reforzando, y eso es importante. Es decir, hay que respetar cuáles son las competencias que tienen las comunidades autónomas, evidentemente, y eso es algo que no se discute, pero es verdad que bueno, pues en un sistema nacional de salud que aglutina a 17 sistemas autonómicos hace falta esa función de cohesión, para que al final lo que le importa a los ciudadanos, que es el acceso equitativo a todas las prestaciones sanitarias, independientemente de todos los sistemas administrativos que haya, que eso a ellos no les tiene por qué importar, o sobre todo no les tiene por qué perjudicar, se consiga. Y yo creo que ha habido avances muy importantes, por ejemplo, con el establecimiento de una cartera básica común de servicios, con esa implantación tan demandada que había del calendario vacunal único, que estaba generando problemas de familias que se desplazaban de una comunidad autónoma a otra y se encontraban con que le cambiaban el calendario vacunal a los niños. Es decir, yo creo que sí se está llevando a cabo ese liderazgo en cuanto a cohesión y bueno, pues también solidaridad. Y bueno, pues no se demuestra, por ejemplo, bueno, pues comunidades autónomas, como tú has puesto ejemplo, que quieren ir por libre en este tema de la subasta, que además está invadiendo competencias estatales, y por eso, bueno, pues ese tema está recurrido, pero que sobre todo lo que está causando es perjuicio a los ciudadanos andaluces, porque bueno, pues es un sistema que se está demostrando que produce cierto desabastecimiento en las oficinas de farmacia, y además hace que los andaluces no tengan acceso a lo mejor a medicamentos que sí tenemos acceso el resto de los españoles. Y un comité, un consejo interterritorial con carácter más ejecutivo, ¿es un planteamiento de futuro? Bueno, yo creo que, como digo, tenemos que respetar las competencias de las comunidades autónomas. Pues, a mí me parece que los sistemas autonómicos, el estado de las autonomías ha sido muy beneficioso para nuestro país. Habrá podido tener disfunciones o habrá podido tener a lo largo de los años cuestiones que hayan funcionado peor, pero como digo, bueno, pues se pueden solucionar con estos ejemplos que te he dado, por ejemplo, en materia sanitaria, con la cartera común básica de servicios, o con el calendario vacunal, o con otras muchas medidas, como el tema de, por ejemplo, del plan estatal para el abordaje de la hepatitis C. Pero yo soy de las que pienso que las autonomías han acercado los servicios a los ciudadanos, sobre todo en comunidades autónomas
que tradicionalmente estaban alejadas de Madrid. Cuando quiero decir alejadas de Madrid, no me refiero a lo mejor tanto a la distancia geográfica, sino al lugar donde se tomaban las decisiones. Yo, por ejemplo, soy extremeña y soy de una comunidad autónoma donde, bueno, pues es verdad que las transferencias sanitarias han conseguido acercar los sistemas sanitarios a los ciudadanos, en una comunidad autónoma con una población baja, muy envejecida y muy dispersa. Entonces, bueno, yo creo que hay que saber combinar y respetar esas competencias autonómicas, pero siempre con esa función de cohesión que tiene que tener el Ministerio a través también del Consejo. En materia sanitaria, lo que hay pendiente en el Congreso de los Diputados, ¿se va a pisar el acelerador en algo, en alguna cuestión? Bueno, ahora, después de todas las modificaciones que ha conllevado la reforma sanitaria, que es verdad que ha tenido una actividad muy intensa todo el área sanitaria en estos 3 años, quizás la labor en estos últimos meses en el tema del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad esté más encaminado a la parte social, con esos 4 proyectos de ley que hay de protección a la infancia, del tercer sector y del voluntariado, y por lo tanto, bueno, quizás es en ese área más donde el Ministerio va a trabajar, en este caso el Congreso de los Diputados y el Senado, en el área del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, porque como digo, bueno, pues la reforma sanitaria y todas las medidas sanitarias han sido muy intensas en estos 3 años. Doña Teresa Angulo, pues muchísimas gracias por haber estado hoy en Salud TV con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros.